Voy a pedir disculpas porque no es el medio en el que me toca generalmente hablar, pero más que nada saludar esta iniciativa porque está profundizando en el camino del trabajo de los profesionales en la interdisciplina. Nosotros que trabajamos desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, que trabajamos en el tema de que la alimentación tiene distintas miradas y que es una problemática compleja, y hemos aprendido a caminar, ingenieros agrónomos, abogados, antropólogos, nutricionistas, actores sociales, para poder abordar esta problemática que es tan compleja, como decíamos, y que tiene tanto que ver con la vida y con la salud, como lo decía recién Florencia. Y creo que en todo este abordaje que hemos ido realizando, una de las cosas que destacamos en relación a lo que dice Florencia, de que también en el manejo de la alimentación, si hay algo que es fundamental, es el rol del Estado, recuperar el rol del Estado y las políticas públicas. Acá no hay tampoco soluciones individuales. Y de la misma manera que nosotros tenemos y sufrimos el problema del precio de los medicamentos, también sufrimos el problema del precio de los alimentos. Son los dos sectores clave. Pero que además se suman algunas reflexiones, porque los manejos especulativos y los procesos inflacionarios que no regulan o donde el Estado está ausente, da lugar a otras situaciones institucionales de gravedad que las llamamos desestabilizadoras y desestabilizantes. Porque el malestar social que se produce porque yo estoy pagando el queso que produzco en más de 100 pesos, porque estoy pagando la carne en el país de la carne en más de 100 pesos, entonces se estaba generando un malestar social que lo alimentan los propios especuladores y los propios generadores de esto para voltear sobre todo los gobiernos populares. Por eso nuestra preocupación estaba muy centrada en que unos y otros manejan esta situación de distintas maneras y según el color del cristal con que se mire. Porque la oposición agiganta este problema, hablan de 40, 50% de inflación, y por el otro lado los sectores oficiales estaban también mirándolo o subestimando el problema sin darse cuenta que era un problema que estaba creciendo cada vez más. Y todos estos días tenemos noticias que tienen que ver con esto. Hace no mucho tiempo nosotros teníamos, primero que estamos frente, en el caso de la alimentación, a una economía capitalista altamente concentrada y altamente transnacionalizada. En el artículo que hemos puesto esto que ya está en todos los medios, que son las 10 grandes empresas que en el mundo entero manejan la alimentación. Y que no es necesario hablar en chino, en francés o en santiagueño básico como hablo yo para recorrer el mundo y morirnos de hambre, porque en todos lados vamos a encontrar las mismas etiquetas, los mismos productos, los mismos coloritos y los mismos paquetitos donde nos venden esta mercadería que atenta contra la salud, sobre todo que atenta contra la salud. Y entonces en esta economía tan concentrada, tan transnacionalizada, nosotros nos encontramos con estas cosas que nos dicen los diarios. No hace mucho tiempo, yo decía, una de las empresas monopólicas es la leche, todos la conocemos, la Serenísima y Sancor manejan el mercado de la leche y el precio de la leche, parecía agonizante. Y tuvieron que venir los venezolanos un poco a salvarla y subsidiar el Estado. Y resulta que estos días nos enteramos que la plata estaba en Suiza. Hace pocos días nos enteramos de los fondos buitres y nos ponen que tuvimos que intervenir en una de las empresas que está fotografiada por ahí. Y bueno, una de esas empresas también forma parte de las 10 empresas transnacionalizadas como Unilever, que se meten no solamente en el tema de los alimentos, Nor Suiza pertenece a todo eso, sino que además se mete en el tema de las tareas, digamos, de los elementos que nosotros usamos en la vida diaria para la limpieza o la higiene de los lugares. Pero como si esto fuera poco, y yo lo señalo en el artículo, le agregamos un componente nuevo de estos últimos tiempos que lo estamos también manejando psicológicamente, para decirlo mejor. Es la responsabilidad social empresaria. Por un lado te mato y por el otro lado te regalo una casita feliz.
Por un lado, te bombardeo con las empresas farmacéuticas, te bombardeo con agroquímicos que significaron devastar al Vietnam, los trasladamos acá, y por otro lado estoy atendiendo la casita Garrahan para los chicos oncológicos que están viniendo del interior con el cáncer, las leucemias que se han incrementado últimamente. Y esto es responsabilidad social empresaria. Y yo hablo en directo. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos aparece también estas sociedades benéficas tan generosas que están preocupadas por el problema de la malnutrición de los chicos. Y se aparece en Ñatuya es mi pueblo, en Añatuya, en los lugares más pobres y qué sé yo, evaluando la nutrición y convocando a las colegas nuestras que les pagan bien, para que hagan educación alimentaria y le enseñen a las madres cómo tienen que dar de comer a sus hijos. Y una vez terminada este curso de capacitación, esto dicho por mis colegas, le entregan una bolsa de 2 kilos de sopa instantánea nor-suiza. Entonces, creamos un nuevo mercado, le damos un producto que no está al alcance todos los días, pero al mismo tiempo le estamos dando un producto que tiene aditivos, colorantes, saborizantes, todo esto que nosotros estamos señalando como que los están envenenando, que nos están afectando severamente el problema de nuestra salud y de nuestras generaciones, las que están viniendo. Es la primera vez que se dice de que esta generación, la que nos va a suceder, por primera vez en la historia de la humanidad va a tener una expectativa de vida menor a la que tuvimos nosotros. Y miren que la mía es larga. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? Y cuando hablamos de la alimentación y hablamos del rol del Estado, yo estoy de acuerdo con lo que dice Florencia. Tenemos una ley de medios, pero no hay un solo mensaje de salud en todos los programas que ustedes vean. Uno solo quiero ver. No quiero ver ese programa que dice Juan Pérez, matrícula profesional número tanto, te va a recomendar qué pasta dental vas a usar. Para eso uso la matrícula profesional. Entonces la ley es del Estado o del mercado. Y esta es la puja que en alimentación se da, que se da en medicamentos, pero sobre todo se da en salud. Y cuando hablan de las recaudaciones impositivas por las exportaciones y por demás, yo les pido a los economistas que nos ayuden a ver lo que nosotros aprendimos es el costo-beneficio. Esta recaudación a todos estos chicos con cáncer, a medicamentos, como me dice Horacio, hay medicamentos para la hepatitis, por ejemplo, que valen $1 millón. ¿Qué caja del Estado va a resistir eso? ¿Quién pone los precios de los alimentos y quién pone el precio de los alimentos? Y yo creo, y les traje algunas pocas imágenes, las centrales las he puesto en esta nota. Sí, esta es la imagen que ustedes ven, es la campaña por la soberanía alimentaria del Ecuador 2008. El derecho a la soberanía alimentaria ha sido incorporado a la Constitución nueva del Ecuador. Ojalá que nosotros podamos llegar a ese punto. Adelante. Pero esto que dijeron antes, cuando hablamos del índice de Gini, el 6% de la población consume el 50%, cierto que tengo esto, ¿no? Que no saber usar la tecnología. Ahí está. El 6% de la población consume el 50% de la producción. Si nosotros miramos esta cifra, también vamos a decir que se quedan con la riqueza, que 8 personas, escuchaba hoy, 8 ciudadanos que ya ni siquiera les decimos millonarios, tienen una capacidad económica similar a la mitad de la población de todo el mundo. Serán estos, seguramente. Entonces tenemos así que yo quise para esta oportunidad traer las 3 definiciones centrales que nosotros manejamos. Sobre el derecho, la alimentación y la salud como derechos humanos vitales, a todos a tener alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados. Esta es una definición que se afinó en la cumbre del 96, donde la parte cultural también la pusimos, que es una forma de imponer otro tema de alimentación desde el punto de vista cultural a la que la disponibilidad del medio y a la que la población no está acostumbrada. Por eso va desapareciendo mucha de nuestra biodiversidad y van imponiéndose otro tipo de alimentación. ¿Alguien se acuerda? A ver, doctor Gas, se acuerda de la mora, ¿no? La mora. Usted comió mora y comió higo cuando era chico. Bueno, la mora ahora se llama arándano, es más fina.
Bueno, entonces tenemos también este debate que tenemos en cuanto a qué es la seguridad alimentaria y qué es la soberanía alimentaria. En los órganos mundiales, hace poquitos días hubo una reunión de FAO con los grandes expertos, solo hablan de seguridad alimentaria. Tímidamente y tibiamente empieza a aparecer el tema de la soberanía. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos planteando el problema de la disponibilidad, el problema de la distribución, pero fundamentalmente estamos diciendo algo que dijo Amartya Sen, que no se trata de que produzcamos más. Producimos para 12.000 millones de habitantes y somos solamente 7.000. El tema es en manos de quién está lo que se produce. Y entonces fundamentamos todo en el problema del acceso a la alimentación. Y acá vienen los índices que señalaba Florencia. Amartya Sen dijo eso, que el problema central de la alimentación depende del precio de los alimentos, de los salarios dignos y del pleno empleo. Cuando estas tres cosas fallaron en nuestra historia, hicimos la crisis del 2001-2002. La tremenda desocupación, el problema de la inflación, el problema de la disponibilidad. Entonces, ¿por qué nosotros discutimos esto? Calidad e inocuidad. Porque pareciera ser los alimentos sanos son esto que te vende la televisión, como dice ella. Entonces, pero nosotros fuimos más allá en el 96, cuando planteó, sobre todo vía campesina, el derecho de los países y de los pueblos a definir sus propias políticas, no las que me mandan. ¿Por qué yo tengo que producir soja que no voy a consumir? Y que tiene otro destino totalmente. Nuestra historia nos dice así, hemos trabajado y producido en función de la exportación, del mercado exportador y no de las necesidades del mercado, interno, que es lo que importa. Entonces, este es el debate y por eso nosotros planteamos el tema de la soberanía, porque el tema de la soberanía alimentaria no es un hecho aislado, como quieren hacer también con la crisis climática y también le hemos puesto en el trabajo. No es un hecho aislado. La soberanía alimentaria depende de la soberanía política, de la soberanía económica, de la justicia social. Sin estos componentes no hay soberanía alimentaria que valga. Entonces, por eso decimos que tenemos que definir nuestras propias políticas. Y yo he puesto este ejemplo. Generalmente hay cumbres del cambio climático y reuniones por el cambio climático aislados del contexto político, económico general. Y nosotros hemos visto, lo dice Grain en su trabajo, de que el 50% de las causales del cambio climático depende del modo capitalista salvaje de producción. Tiene nombre y apellido. Y fíjense en ustedes, la producción agrícola, cómo se está produciendo, y algo vamos a ver. El cambio de uso de la tierra, ¿para qué está la tierra? Hemos deforestado, hemos producido desiertos en las tierras mejores y nosotros no exportamos solamente el granito de soja. Con ello se va nuestra riqueza del suelo, con ello se va también el agua. Y al mismo tiempo el empaque, el procesamiento. Tenemos alimentos que le llamamos kilométricos, hay una imagen muy linda en nuestro trabajo que está por ahí, donde vemos que en Inglaterra recogen 10.000 kilómetros o no sé cuántos para que llegue la zanahoria, o no sé cuántos kilómetros el tomate nuestro va a ir a parar dónde, o el tomate a lo mejor, o la palta de Israel va a parar a Europa. Es decir, esto le llamamos alimentos kilométricos, y esto es consumo de petróleo, y esto es costo. Y nosotros, que nos quedamos sin puertos y sin ferrocarriles, todo en camiones, estamos también incrementando el costo de los alimentos a través de eso, pero fundamentalmente generando esto del calentamiento global y todo lo que se dice, que el cambio climático no está, y los desastres que hemos estado viviendo no están aislados del modo de producir los alimentos. Y acá está esto que me pareció importante para saber qué es lo que nosotros comemos y quiénes son los que nos alimentan y nos traen lo cotidiano, lo nuestro. Y son los productores y los agricultores familiares, la agricultura campesina en el 50%. Y la industrial, esta que vamos al supermercado todos los días, 30% solamente. ¿Y qué? ¿Y cuál es la calidad de unos y de otros? Entonces, pero al mismo tiempo vemos acá qué es lo que sucede con la comercialización de los alimentos. Y entonces también nos pasa esto, que el gran porcentaje lo ocupan indudablemente las microempresas y las empresas pequeñas. Pero sin embargo, las grandes empresas
que allá ocupan solamente el 6% de la comercialización, se alzan con el 86% de la facturación. Esto es lo que tenemos que revisar y esto es lo que tenemos que ver, porque esto que se ha globalizado se llama supermercados, que en realidad es producir a un nivel masivo para que salga más barato, para que tengamos más lucro. Y entonces ustedes tienen el mercado alimentario. Yo puse algunos ejemplos de nuestra concentración capitalista que les digo en los alimentos. Ustedes miren el azúcar, pero por favor, el 75% de la comercialización del azúcar la hace Ledesma, que encima lo tenemos cuestionado por genocida. Empresa genocida, Miriam, figuran en el supermercado como precio cuidado, el azúcar de Ledesma. Por eso ahora vamos a hablar de precio cuidado. Ahí llegamos. Pero al mismo tiempo, esto es lo que yo decía de la Serenísima. Estaban fundidos y resulta que tienen la plata en Suiza. Y nosotros estamos pagando 10, 12 y 15 pesos el kilo, el litro de leche. ¿Ve? Y entonces la concentración, 2 empresas para la leche, Fargo Bimbo no, es una sola. El 90% del pan lo está manejando Bimbo, que es una empresa mexicana, porque ya se la comió Fargo, y antes a la panificación, y antes. Entonces está Bimbo en el mercado, donde un pan cortado en rodajas, que además es un producto ultraprocesado, con otra serie de ingredientes, está 35, 40 pesos. Bueno, lo de las galletitas. Somos el tercer país en el mundo en consumo de galletitas. Nos gana Bélgica y Holanda. Tercero. ¿Pero qué son las galletitas? Los alfajores, por favor, que no nos lo quiten. Pero aditivos, colorantes, claro, saborizantes. Pero más que nada, lo que le llamamos el veneno silencioso. El jarabe de maíz de alta fructosa, que encima en un maíz transgénico acá en Estados Unidos. Ese es uno de los componentes. El alto tenor de azúcar, ¿sí? Y entonces acá tenemos, como ustedes ven, todos los demás, los enlatados, Arcor, el 78%, y tienen Molinos Río de la Plata. Entonces yo agregué este cuadradito, lo agregamos hoy recién con la ayuda de estas chicas tan generosas, porque en los últimos días salieron 2 estudios de los balances de las grandes empresas, y me doy con que el señor de Molinos Río de la Plata aumentó su rentabilidad en el 5.800%. ¿Y quién es Molinos Río de la Plata? ¿Para qué vamos a nombrarlo? La yerba, el aceite, la harina, los fideos, es decir, la canasta básica, la maneja Molinos. 5.800%. Y estos señores tan pulcros y diplomáticos y sanos y honestos, como son los de Ledesma, el 226%. Pero en conjunto, las 2 empresas alimentarias han incrementado en este último año el 222% de su rentabilidad. ¿Tenemos que hacer jugar el rol del Estado como para los medicamentos, sí o no? Pero fuerte, claro, pero si le te vas a tocar el bolsillo a alguno de estos señoritos, vamos a voltear los gobiernos, porque imagínate vos, son dictatoriales. Si usamos la censura para uno, vamos a hacer como Venezuela. Tenemos que regular el mercado. Y entonces venimos al tema de los supermercados. Son los 5 fundamentales que tenemos acá. Acá predomina no Walmart, sino que predomina Carrefour en nosotros. Pero miren ustedes el volumen de la facturación. De estos que se llevan el 87% y casi el 90%. ¿Pero qué vende el supermercado? El supermercado vende todo, sobre todo los productos industriales que nosotros les llamamos ultraprocesados y que les decimos que son responsables de la epidemia de obesidad y de otras hierbas, para decirlo de alguna manera, y de otras más. ¿Por qué? Porque son los que tienen todos estos componentes químicos que por ahí pensábamos con la doctora en la lectura de la etiqueta nutricional. Pero la etiqueta nutricional, primero necesitamos el microscopio para poder leerla. Pero una vez que la leímos encontramos una sigla. ¿Y las siglas qué son? Son los aditivos. Y solamente los químicos la pueden interpretar, no el ciudadano común. Pero si ustedes ven las galletitas y si ustedes ven otros productos, van a ver lecitina de soja, lecitina de soja, lecitina de soja, jarabe de maíz, encima con siglas. Entonces, tampoco nos sirve un etiquetado para eso. Tenemos que comer alimentos más sanos, alimentos
digamos, frescos y que sabemos cuál es el origen. Y yo puse esto como un ejemplo de especulación. Al tarifero, que es el verdadero productor, le dan 60, 80 centavos por kilo de hoja verde. 60 centavos. Pero a nosotros nos llega la yerba al 43 pesos. ¿Y qué pasó? Pasó esto, que el 67% del precio de la yerba lo tienen los centros de acopio, los molinos y los fraccionadores. En este momento hay una ley en el Congreso, ojalá que no la cajonee, para hacer el envasado en origen. ¿Parece una pavada? No, no es una pavada, porque el 67% del precio de la yerba se lo llevan los que no la producen. Y este es un ejemplo porque la yerba, así como la carne ayer, atraviesa todos los sectores sociales. El rico, el pobre, el universitario, el peón del trabajo, todos tomamos mate. Bueno, y a ver si seguimos acá. Cuando hablo del modo salvaje de producción, me estoy refiriendo a esto. Y cuando hablamos de cambio climático, no hablamos. Entonces, no comamos carne porque resulta que en la cría de la carne, el ozono, el calentamiento global, no, esos son los feedlot, esto que ustedes ven acá, esos son el feedlot de Saladillo, uno de los más grandes que tenemos en el país, cuyos desperdicios a cielo abierto, por supuesto, están contaminando las aguas de ese pueblo. No se puede respirar ya. El modo de amontonar los pollos, de amontonar las vacas, de amontonar los cerdos, pero somos geniales. Después inventamos la gripe porcina, la vacuna para la gripe porcina o la vacuna para la gripe aviar, pero salió de acá y son los mismos dueños de uno o de otro. Y entonces nos encontramos con estos efectos la salud. Y acá entramos en el problema de alimentación y salud. Este es el mapa de Córdoba en este momento, con la incidencia brutal de cáncer que tenemos, las zonas más oscuras, por supuesto, que coinciden calcado con las zonas de producción de cultivos de soja, pero al mismo tiempo con la zona de desertificación y de desastre de los ríos. Entonces, cuando hablamos de salud popular, entonces nosotros hablamos de este tipo de cosas como logrado por la gente de las madres de Ituzaingó, que este plano está hecho por ellas, porque se pusieron cuando vieron mujeres de pañuelo, chicos calvos con barbijo, qué es lo que está pasando en el pueblo. Y entonces se pusieron a visitar casa por casa encontrando. Esta zona con mayor nivel de enfermedad es la zona que estaba pegada a la zona de fumigación en el pueblo. Cuanto más se alejaba, va disminuyendo el problema de las enfermedades que aquí están señalando. Acaba de señalar lo mismo Medardo Ávila en Córdoba. Acá Horacio estaba dándonos algunos datos, porque salió con un campamento de voluntarios, como lo está haciendo Damián Bersenazzi en Rosario, a hacer el estudio epidemiológico de los pueblos, sobre todo de los pueblos fumigados. Nosotros tenemos una denuncia, las escuelas fumigadas en Entre Ríos, el 80% de las escuelas rurales se están fumigando. Entonces, de una manera o de otra, nosotros tenemos que resolver, y desde el Estado, precisamente, poner límite a este tipo de modos de producir y al mismo tiempo del modo de difundir, al modo de distribuir, y no por casualidad, yo he puesto esto, ¿no? Porque esta propaganda hace que te etiqueten todo el día, de la mañana a la noche, es lo que te están vendiendo. Entonces decimos, ¿estamos yendo a este final feliz o estamos yendo directamente a la conclusión que nosotros tenemos que tener de la economía social, el comercio justo, el consumo responsable, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria? Y en este análisis no podemos dejar de tener en cuenta algunas de las recomendaciones o los señalamientos que nos hace, que en el artículo estamos señalándolo, Emir Sader, cuando dice cómo manejamos esta situación. Entonces empezamos, las transnacionales son tan buenas que nos vienen a vender paquetes tecnológicos y lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, y nosotros la compramos. Una vez que la compramos, resulta que no tenemos plata, entonces nos la tienen que financiar, vienen los préstamos, generamos deuda externa. Pero además de eso lo tenemos que rodear y ponerle el moñito de celofán, como dice Florencia, y entonces aprovechamos a los socios directos, que son los medios de difusión. Y entonces manejamos lo bueno que es este sistema y lo bueno de las avanzadas en la ciencia y la tecnología que hemos logrado.
Cuando todo esto, este combo, no funciona o tiene dificultades, porque en el medio se están cruzando algunos gobiernos que han logrado que en América Latina sea el único continente que ha bajado el hambre y la desnutrición en el mundo, gracias a las políticas públicas y a los gobiernos populares. Entonces, cuando esto ya no funciona, ¿qué hacemos? Y vamos a las guerras. Vamos a la guerra, vamos al bombardeo, y entonces liquidamos a Siria, liquidemos a Libia, liquidemos... Entonces, esto que está sucediendo en el Medio Oriente y esto que se está extendiendo por fuera del Medio Oriente son estas guerras que aparentemente son localizadas, que aparentemente son guerras tribales. No hay tal cosa. Lo que hay es el deseo o la intención del poder hegemónico de apropiarse de la riqueza de los pueblos, del territorio de los pueblos. Por eso, una de las cosas que se señala es el problema del acaparamiento de las tierras. Entre otras cosas, nosotros hemos puesto un mapa sobre ese tema. ¿De dónde yerba tanto palo? Los chinos 300.000 hectáreas, nada menos que en la provincia de Río Negro para cultivar soja y liquidar los frutales, preguntas. Esto lo paró la movilización de la gente. Y en el Chaco, los Emiratos Árabes, sí, ya no es solamente Véneto, no. Ahora son los estados que van a buscar tierra para producir alimentos para sus poblaciones, no para nosotros. Y entramos en el dilema al que tenemos que resolver desde las políticas públicas y no desde otros lados. Elegir entre el agronegocio o la agroecología. Y es posible y se está demostrando día a día, y lo estamos viendo. En este momento hay 10 cátedras libres de soberanía alimentaria distribuidas en el país, con este régimen de interdisciplina, este diálogo de saberes que están multiplicándose en las ferias populares, se están multiplicando los comercios de cercanía y estamos aprendiendo como consumidores a seleccionar estos alimentos para que no nos sigan envenenando.